bueno, y el sistema inmune innato está bien, bueno, pues tiene un mecanismo de control afectado. Pero si el sistema inmune innato es el que falla, el problema es peor. Porque si el sistema inmune innato falla, él no puede actuar eficientemente en esa primera etapa o en esa primera barrera de contención, pero peor aún, no puede asegurar que el sistema adaptativo lo haga. ¿Ya? Y el otro elemento viene de algunos gráficos que tomé del seminario que están discutiendo ustedes esta semana para evidenciar dos situaciones opuestas. O sea, esta es una patología que son individuos de inmunodeficiencia severa combinada ligada al cromosoma X, en la cual no hay células T ni células NK, pero hay una cantidad enorme de células B. Y este individuo tiene gamma-globulinemia, no tiene células B, ¿correcto? O sea, ustedes pueden decir, en este individuo no hay problema, sí, hay un daño en las células T, pero no, el tema de las células B no es un problema. Está resuelto. Si es que tiene una cantidad enorme de células B, imagínense que en vez de un 15%, que es lo normal, que está en circulación, tiene 99%. Eso está magnífico. Error. Como no tiene células T, esas células B tienen una capacidad funcional muy dañada. Los anticuerpos que producen no tienen una calidad adecuada. ¿Correcto? Por lo tanto, estas dos patologías que tienen un fundamento muy diferente pueden tener un impacto en la naturaleza de los anticuerpos en circulación. ¿Está bien? ¿Qué es lo que aparece acá representado? O sea, esto que les comenté aparece aquí, el rol de las células T helper en esta actividad que está dañada porque las células T no están presentes. ¿Ya? Por lo tanto, repito, la afectación en un componente determinado de la respuesta inmune, bueno, depende de cuál sea, no hay que generalizar para todo, pero puede condicionar un daño, digamos, sistémico, o sea, toda la respuesta inmunológica de manera integral puede verse afectada. En el caso de las inmunodeficiencias severas combinadas, para ir entrando en tema con algunas inmunodeficiencias particulares, bueno, este es el otro tipo de tabla que yo piqué en pedazos y hice lo que me dio la gana con ella, la van a ver en el ABA completa, para dividir en tres categorías las posibles inmunodeficiencias severas combinadas que puede tener un individuo. Está aquella inmunodeficiencia severa combinada que tiene un daño en el desarrollo y maduración de los linfocitos T, pero que condiciona una afectación en las células B. Ese es el caso del ejemplo que acabo de poner de la inmunodeficiencia severa combinada vinculada al cromosoma X o incluso algunas formas recesivas de inmunodeficiencia autosómica recesiva que dañan las células T, como dice aquí, marcada disminución de células T y niveles normales o incluso incrementados de células B. Usted tiene un daño en la T y niveles normales o incrementados de B, pero inmediatamente después dice punto y coma, niveles de inmunoglobulinas reducidos. Caramba, pero si yo tengo niveles normales o incrementados de B, ¿por qué tengo menos inmunoglobulina? Obviamente por la importancia que tienen las células T en coordinar la respuesta de las células B. ¿Ya? Aquí hay otros daños, como en el caso de daños en las células T, en el caso de en la estructura del receptor de célula T, afecta a las células T, tiene niveles normales de B, pero reduce las inmunoglobulinas, o el síndrome de DiGeorge, que ya les presenté, donde el problema está en el timo. ¿Ya? La célula B no pasa por el timo nunca en su vida. ¿Correcto? Sin embargo, los niveles de células B pueden ser normales, como consecuencia de lo que les acabo de decir, pero los niveles de anticuerpos pueden estar reducidos. ¿Ya? Estas son evidencias entonces de inmunodeficiencias severas combinadas que impactan en la célula T, pero trasciende a la función de la célula B. Ya esto es más grave, porque esto que aparece acá sí es una alteración que tiene que ver con las células T y B. En el caso particular, por ejemplo, de un fenómeno autosómico recesivo que implica que usted no tenga proteínas o enzimas RAC1 o RAC2. Las enzimas RAC son las que están en la recombinación que ocurre durante la linfopoiesis del receptor de célula B y de célula T. Esa recombinación al azar en el cual los segmentos BDJ o los segmentos VJ se recombinan genéticamente de manera azarosa para aumentar la diversidad de reconocimiento, pues eso se produce gracias a estas dos enzimas, RAC1 y RAC2. Si el individuo tiene un daño, una mutación en estas enzimas, pues entonces no tendrá ni linfocitos B ni T, porque ustedes saben que durante la linfopoiesis, en los eventos de selección positiva, el sistema se entera si usted tiene bien sus receptores. ¿Usted existe como célula B? Sí. ¿Como célula T? Sí. ¿Tiene receptores que reconocen antígenos? No. Entonces muéranse, porque ¿para qué van a estar? ¿Ya? Por lo tanto, ese daño en la recombinación de los receptores condiciona que no haya ni células T ni células B.
Aquí sí no hay ni T ni B. Y esto otro de aquí abajo es todavía más dramático porque el daño se produce en una enzima que es esta de la hilatoquinasa, que tiene una posición muy primaria en la linfopoiesis. Es más, en la linfopoiesis no, en la hematopoiesis. Por lo tanto, estos individuos no tienen ni células T, ni células B, ni células mieloides. ¿Ya? La cosa es peor todavía porque no tienen ni sistema innato ni adaptativo. ¿Correcto? Esos son ejemplos de inmunodeficiencias severas combinadas. El otro ejemplo que les traigo, que también es una tabla picada a mi antojo, pero está en el ABAS, es un ejemplo que está en el artículo que están discutiendo esta semana y evidencia cómo el daño en una molécula puede tener un impacto general en la respuesta inmunológica, sobre todo si esa molécula es clave. Y estoy hablando de la molécula CD40 ligando. Los individuos que tienen daño en la molécula CD40 ligando tienen un síndrome llamado hiper-IgM. Significa que sí producen inmunoglobulinas, pero sobre todo de tipo IgM. ¿Y la razón en qué está? La razón está en que para que el linfocito B produzca otro tipo de inmunoglobulina, IgG, IgA o de pronto IgE, para que se produzcan esas inmunoglobulinas tiene que haber una instrucción por parte de las células T. Y esa instrucción lleva un diálogo o un crosstalk entre la B y la T, en el cual la molécula CD40 ligando es trascendental. Como ese diálogo no ocurre adecuadamente, el linfocito B, el pobre, hace lo que puede. Reconoce los antígenos y produce inmunoglobulina IgM. Él no puede hacer más, porque él no sabe cómo reaccionar. ¿Ya? Lo que pasa es que CD40 ligando no solo es importante en el diálogo BT, también es importante en el diálogo entre las células T y las células dendríticas. Para establecer una segunda señal de peligro, es importante la interacción CD40 ligando. Les decía, en el intercambio TB y también en el intercambio entre linfocitos T y macrófagos. Por lo tanto, esta molécula solita, CD40 ligando, condiciona un daño importante en la respuesta inmunológica porque todos los eventos de instrucción en que participa la T están dañados. Ella no se entera cómo es la historia con la dendrítica. Esa dendrítica llega al ganglio y cuando habla con la T no puede instruirla eficientemente. Esa T cuando va a ver a la B tampoco la instruye eficientemente y la T cuando va a ver al macrófago para decirle a este M1 o M2 tampoco lo instruye eficientemente. Por lo tanto la respuesta inmune es un desastre por una molécula. ¿Ya? Y la consecuencia es que usted mide mucha IgM en el suero. Usted vacuna al individuo y ya verán ustedes que hay estrategias de diagnóstico que implican vacunar al individuo con antígenos que deben llevar a una respuesta IgG y cuando usted mide al mes la respuesta no tiene IgG, solo tiene IgM. Hay algo que falló ahí. ¿Ya? Bueno, eso que les acabo de decir está escrito en este parrafito y como consecuencia de ese fenómeno que hay un daño en la maduración tanto de la afinidad de los anticuerpos como del cambio de clase, pues se produce este síndrome de hiperpresencia de inmunoglobulinas de tipo M. ¿Ya? Bueno, aquí está representada la historia de lo que pasa, que está en el artículo. O sea, los linfocitos T sí se activan, expresan la molécula CD69 en un paciente y en un control. Ambos linfocitos están activos. ¿Ya? Después al final vamos a hablar un poquito de citometría y van a entender un poquito mejor estos gráficos, aquellos que no estuvieron ayer en el seminario. Bien, los linfocitos están activos, pero no expresan la molécula CD40 ligando, que como además le digo yo a los muchachos que están conmigo en el grupo, los inmunólogos tienen el expertise de ponerle dos nombres a la misma molécula, eso les encanta. De tal manera que aquí se habla de CD40 ligando, en el artículo también, pero la molécula que ponen es CD154 porque es la misma. ¿Ya? Pero eso nos encanta, dos nombres para la misma molécula para complicar la historia. ¿Ya? Correcto. Entonces, otros defectos genéticos, o sea, hasta ahora hemos visto daños en la producción de anticuerpos porque los T no ayudan adecuadamente a los B. Bueno, pero es que también hay daños que tienen que ver solo con los B. O sea, no se le puede echar toda la culpa a los linfocitos T. Y son estos trastornos que aparecen acá, como la gamma-globulinemia, que puede ser de tipo ligada al cromosoma X o no, herencia recesiva, autosómica, que el daño está en la célula B. O sea, no hay célula B, bueno, no hay inmunoglobulina. Pero no es que la T tenga problemas, ella está ahí disponible, pero la beta que tiene trastornos, ese es el caso de la gamma-globulinemia, que se produce por defectos en los mecanismos de diferenciación de los linfocitos T,
a nivel de médula. También acá está el trastorno autosómico recesivo, tiene un daño en la estructura del receptor de reconocimiento antigénico de la célula B. ¿Ya? Hay defectos en ese fenómeno. Esas son las agamma-globulinemias que implican una afectación general en la producción de inmunoglobulinas. Pero hay otros trastornos en los linfocitos B que no implican un daño general, sino que implican un daño de manera específica en determinadas clases o subclases de inmunoglobulina. O sea, puede ser un individuo que tenga deficiencia en la producción de IgA porque tiene un daño en el gen que determina la expresión de esa inmunoglobulina, o incluso mucho más específico, la deficiencia puede ser en el tipo de subclase IgG2. Ya saben que las IgG pueden ser IgG1, 2, 3, 4, en fin. ¿Correcto? Ese individuo podría tener un daño en las IgG2 y en consecuencia es susceptible a algunos tipos de infecciones bacterianas. ¿Ya? Por lo tanto, no todos los daños en la producción de inmunoglobulina son culpa de las células T. También las células B llevan su carga de culpa. ¿Ok? Entonces, esto es al revés. Esto no es una molécula que provoca un daño en un montón de etapas de la respuesta inmune. Este ejemplo que les pongo, que es otra tabla picada de Lavas, todo está en el capítulo 20 de Lavas, al menos en la versión que yo tengo de Lavas. ¿Ya? Esto es un daño en varias moléculas que tributan a un único mecanismo. Por ejemplo, daños en moléculas que tienen que ver con la síntesis y el montar el péptido sobre el MHC, o sea, los eventos que se llaman procesamiento y presentación de antígenos, determinan que no haya una respuesta, una presentación antigénica adecuada a nivel de MHC2. Eso se llama síndrome del linfocito desnudo, ¿ya? Que implica que los linfocitos TCD4 no se activan eficientemente, bueno, yo diría que no se activan de ninguna manera, porque no hay MHC2. El MHC2 solo se expresa si tiene un péptido en la membrana. Para que tenga un péptido tiene que ocurrir el procesamiento antigénico. Si ese procesamiento y montaje del péptido en el surco del MHC2 no ocurre, porque hay daño en estas moléculas, pues el MHC2 no está en la membrana y el linfocito TCD4 no se activa, está ciego. ¿Ya? Lo mismo ocurre para el MHC clase 1, que implica no daños en los CD4, sino daños en los CD8. En la activación y en la actividad efectora, porque los linfocitos TCD8 para actuar necesitan no solo que la dendrítica le presente en MHC1, sino luego encontrar ese mismo péptido en el MHC1 de la célula que él va a matar. Si es un defecto genético, no tendrá MHC1 ni la dendrítica ni la célula que va a matar. Nadie. Está limpio. ¿Ya? Por lo tanto, la actividad efectora de los CD8 estará sustancialmente dañada por alteraciones en estas moléculas que son parte de la cascada de procesamiento y presentación de antígenos en MHC1. ¿Está bien? El otro tipo de daños puede tener que ver con la composición y liberación de los gránulos citolíticos. O sea, hay un evento más ligado a la actividad efectora. De hecho, en la clase, en el seminario, también hay una enfermedad que presenta, de cuyo nombre no me quiero acordar, que fue el nombre que me dijo, no fueron ustedes, un nombre un nombre enorme, histocitosis, linfo, no sé qué cosa, familiar. La palabra más simple es familiar. De ahí en adelante son nombres enormes. El caso es que tienen un defecto en las células NK, en la actividad de las células NK que no expresan la perforina. ¿Recuerdan? También en los linfocitos CD8. Muy bien, entonces es un daño en la perforina, pero también puede haber un daño no en la composición del gránulo. O sea, no es que el gránulo citolítico le falte una molécula, como la perforina. No. Es que el gránulo citolítico, por ejemplo, ocurre el fenómeno que llaman fusión de gránulos, en el cual no ocurre la correcta desgranulación. O sea, para que el gránulo citolítico actúe, tiene que polarizarse, o sea, tiene que moverse en la estructura celular, tiene que moverse al sitio de la sinapsis inmunológica, porque la célula NK o la célula CD8 tiene que matar a la célula blanco y no a la que está al lado. Por lo tanto, hay un diálogo bien cercano que se llama sinapsis inmunológica. Si los gránulos no van al sitio de sinapsis y no se desgranulan, pues pueden tener todas las moléculas del mundo que no sirven para nada. Y ese es el caso de esta patología, donde hay un daño en la actividad del gránulo, en la capacidad que tenga
de liberar sus componentes, etc. ¿Ya? Ah, bueno, mira, aquí está. Mira, yo lo puse. Linfohistocitosis hemofagocítica. ¿Ya? Ese es el nombre. Familiar. Me faltó la palabra familiar, que era la más compleja de poner. ¿Ya? Entonces estas células tienen daño, o sea, estos pacientes tienen daño en la actividad NK, también en los linfocitos CD8, porque no tienen perforina. ¿Está bien? Y ahora vamos a los ejemplos finales. Ya estamos acabando de este segundo, no sé ni qué hora es, estamos acabando el segundo módulo. 9:27. Me voy a tomar los dos, o sea, teóricamente eran 45 minutos, me disculpan. Me estoy tomando en los dos momentos. Bueno, en fin. Entonces, el que quiera irse se puede ir. Entonces, aquí estamos entonces en la cara opuesta. O sea, estamos en una lámina, les voy a poner evidencia de que el daño en los eventos de regulación condiciona afectaciones también en la respuesta inmunológica, en este caso el ejemplo IPEX, que de hecho lo han trabajado en otros seminarios, en aquel de células T reguladoras, en fin, lo vimos en la conferencia de linfopoiesis, también yo les puse algunos ejemplos. Bueno, en fin, en este caso lo que ocurre en estos pacientes es que hay una hiperreactividad por deficiencia en los mecanismos de regulación. Aquí la molécula que falla es la molécula FOXP3, que es el master regulator de los linfocitos T reguladores. Es el factor de transcripción esencial en los linfocitos T reguladores naturales. Recuerden que hay linfocitos T reguladores inducidos que no tienen FOXP3, toda esa historia que ustedes conocen. Pero hay los T reguladores naturales que salen del timo, requieren de la expresión de FOXP3 para actuar eficientemente. Y en estos pacientes tengo un ensayo de citometría de flujo en el cual se mide la expresión de CD4. Recuerden que los linfocitos T reguladores naturales son CD4. Y aquí la expresión de FOXP3. ¿Ya? Como ustedes ven, esta es la población de células CD4 y esta es la población de CD4, que además son FOXP3 positivas. Si ustedes se fijan acá, aunque no sepan nada de citometría de flujo, pueden ver que esta nubecita de colores no está aquí. Por lo tanto, estos pacientes no tienen linfocitos CD4 que expresen FOXP3. Y en consecuencia, los linfocitos T reguladores están ausentes en estas células. Reguladores naturales, ¿ya? En estas células no, perdón, en estos individuos. Las otras dos alteraciones que son de esta naturaleza, o sea, que condicionan una hiperreactividad, bueno, las otras dos que traigo como ejemplo, son varias, pero les pongo estos dos ejemplos concretos, que también están en la lectura que están discutiendo esta semana, es este que se llama síndrome linfoproliferativo autoinmune. ¿Qué significa? Que estos individuos tienen daños en los mecanismos de muerte por la interacción Fas-ligando. Y en consecuencia, tienen muchos linfocitos CD4, CD8 doble negativos. Esos linfocitos solo están en el timo. Hay una etapa en el desarrollo tímico, o sea, de la maduración del linfocito, de hecho la etapa inicial, en el que ellos no saben si van a ser CD4 o si van a ser CD8. Pero luego, tan pronto tienen madurados sus receptores en membrana y ocurren los eventos de selección positiva y negativa, ya ellos se definen, yo soy CD4 o yo soy CD8. El resto, aquel que es doble negativo, se muere, porque nunca logró armar sus receptores, no pasó por esos mecanismos de selección adecuadamente y murió. Pero esa muerte por apoptosis involucra la interacción Fas-ligando. Si ese fenómeno no ocurre, el linfocito doble negativo, feliz y festinadamente, va a la periferia. ¿Correcto? Y entonces en la periferia de esos pacientes, usted encuentra una proporción anormal de células doble negativas, que son linfocitos hiperreactivos también, porque son linfocitos que no fueron capaces de pasar por los mecanismos de tolerancia central. Y esta otra es un daño en la molécula CD4, CTLA4, que es una haploinsuficiencia de CTLA4. CTLA4 deben saber que es una molécula que está en los linfocitos T reguladores, pero también en los linfocitos T efectores, y que se expresa inmediatamente después que el linfocito se activa, o poco después, no inmediatamente. El linfocito se activa, expresa CD28, reconoce las moléculas CD80 y CD86, que son la segunda señal que está en la dendrítica, y eso da una señal de activación y proliferación. Cuando eso ocurre, el linfocito expresa CTLA4, que reconoce también CD80, CD86, pero con más afinidad, y desplaza el CD28, y su señal es negativa. En otras palabras, el linfocito tan pronto se activa,
está recibiendo una señal que le dice, ya te activaste, muy bien, divídete 5 o 6 veces, desencadena un mecanismo efector y muérete. Si esa señal de muerte no ocurre, entonces el individuo tiene síndromes autoinmunes sistémicos, síndromes linfoproliferativos que pueden conducir a una neoplasia, porque la célula no se murió, la célula se mantiene activa. Cuando demos la clase de inmunología tumoral, si tengo tiempo, hablaré algo de inmunoterapia en cáncer, y ya verán que una de las estrategias de inmunoterapia en cáncer más efectiva en los últimos tiempos precisamente implica bloquear la molécula CTLA4 y otras moléculas que hacen lo mismo que CTLA4. ¿Para qué? Para que en el individuo con cáncer los linfocitos estén activos de manera más estable. Estén activos y en consecuencia puedan atacar al tumor. También atacan al sistema propio y te da una autoinmunidad, un proceso inflamatorio crónico que si el médico no tiene cuidado lo mata. Pero bueno, mientras tanto te va curando el cáncer. ¿Está bien? Acabamos la segunda parte de la clase y por último, esta parte la voy a pasar más rápido porque total a nadie aquí le interesa el diagnóstico de estas enfermedades y aquí ninguno es médico. Entonces, en este gráfico, en esta lámina, perdón, que van a poder leer luego en detalle y entretenerse viendo todas estas alteraciones, bueno, pues están representados los signos clínicos que pueden dar olfato al médico de que se trate de un niño que tiene una inmunodeficiencia primaria. En general, aquí hay sintomatología que tiene que ver mucho con procesos infecciosos, o sea, al margen de lo que yo les conté, de los eventos de hiperreactividad, etc., en general el diagnóstico, porque además son las enfermedades más frecuentes, el diagnóstico tiene que ver con procesos infecciosos recurrentes, graves, más allá de lo normal, o sea, el curso de las patologías, de las infecciones es anormal, y eso da olfato de que el niño puede tener alguna inmunodeficiencia que aparece representado incluso muy cuantitativo, más de 8 otitis en menores de 4 años, más de 4 otitis en niños de más de 4 años, más de 2 neumonías, o sea, está muy bien estandarizado el sistema, digamos. Aquí abajo ven infecciones habituales con evolución inhabitual, o sea, un individuo que de pronto coge una gripe y lleva un mes y medio con gripe y aquello no acaba de terminar cuando debió haberse resuelto, ¿ya? Y daños obviamente más de tipo sistémico, o sea, el peso del niño está afectado, la talla, tiene diarreas persistentes, correcto. En los adultos, les decía que también de pronto tú te enteras cuando eres adulto que tienes una inmunodeficiencia primaria, lo que pasa que no era tan grave, y aquí también hay una serie de sintomatologías que indica que el individuo tiene una inmunodeficiencia, la pueden revisar. Les prometo que nunca voy a hacer una pregunta en el examen parcial que implique un detalle específico de cuántas neumonías que tener al año, se lo juro que no lo voy a hacer, pero bueno, revísenlo porque puede ser importante para ustedes, digamos, acercarse a este tipo de información. Y en general, aunque el seminario trata de citometría de flujo, ese que estamos discutiendo esta semana, lo cual me da una alegría enorme porque he trabajado bastante con el citómetro y les aseguro que es extremadamente útil, más allá del estudio incluso del sistema inmunológico, o sea, no solo más allá del diagnóstico de estas patologías, sino además más allá incluso del sistema inmune, particularmente útil en los estudios de oncología y otros tipos de investigación. Me encanta la citometría, pero bueno.